amiga Thais Gadea, porque hoy tenemos un programa súper internacional y después de hablar de la conferencia latinoamericana y del Caribe, queremos escucharte. Thais ha sido una de las pocas periodistas argentinas presentes en la conferencia de Egipto, que tuvimos el gusto de participar, en mi caso como sociedad civil en la delegación oficial. Pero bueno, vos has hecho una cobertura muy completa, como siempre lo haces, sobre los temas de cambio climático. Así que bueno, te escuchamos sobre qué pasó en Egipto, qué pasó en esta COP, qué avances, qué retrocesos, qué asignaturas pendientes. Thais Gadea, muchas gracias por acompañarnos. No, María José, muchas gracias por la invitación y sobre todo por hablar de esto que la verdad ya hablar del tema es un montón porque el mayor desafío creo que tuvo esta conferencia fue que terminó un domingo en el que empezó el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para... Ya de por sí es difícil que la atención esté puesta en cambio climático y encima teniendo otro evento internacional tan popular fue aún no como más difícil. Y uno podría pensarlo, ¿no? Como que en cierto punto las COP son como ese mundial donde van los países, donde todos tienen sus intereses y en donde en cierto punto hay algo que se dice en la jerga de las negociaciones, que una negociación, digamos, una COP es exitosa cuando en verdad todas las partes se fueron un poquito, ¿no? Disconformes, porque eso implica lo de llegar a consenso. Acá hay que tener en cuenta que sobre los temas las partes tienen, ¿no? que llegar 100% a consenso. Entonces, ¿eso para qué? Para entender lo difícil que es que se logren los propósitos que tienen las COP, que desde el 2015 es avanzar en la implementación del Acuerdo de París y controlar, ¿no? Que efectivamente el acuerdo se cumpla y que sea cada vez con más ambición. Entonces, podríamos decir como que hubo dos grandes cosas que ocurrieron, dos grandes resultados de la COP. En lo bueno fue que después de muchos años de lucha, después de casi 3 décadas de lucha, se estableció que va a haber nuevos arreglos financieros para pérdidas y daños, que incluyen un nuevo fondo para pérdidas y daños. ¿Qué son las pérdidas y daños? Bueno, digamos que es el resultado de la inacción frente al cambio climático, porque cuando hablamos de pérdidas y daños estamos hablando de una sequía, una inundación que termina afectando la infraestructura de un hogar, que termina incidiendo en la salud física y mental de las personas, que afecta el sustento económico. Bueno, esas son las pérdidas y daños que son el producto de no haber reducido ambiciosamente las emisiones y de no haber logrado adaptarnos, ¿no? A los impactos del cambio climático. Entonces, lo que se logró establecer después de mucha lucha, mucha negativa, sobre todo de los países desarrollados y de un sur global que, a diferencia de otros años, esta vez logró mantenerse unido en defender eso. Bueno, se establecieron nuevos arreglos financieros que incluyen un fondo para pérdidas y daños, pero acá lo que hay que entender es que si mañana hay una inundación y hay pérdidas y daños, no es que ya ese fondo entra a funcionar. Es como que lo que se dijo fue, ok, nos ponemos de acuerdo en que se va a crear, la creación recién, cómo va a funcionar, cuánto dinero va a ser, quiénes tienen que poner dinero y a quién va a ir, es algo que se va a definir en distintas instancias de aquí a la próxima COP para que se operacionalice a través de un comité de transición que es interesante tener en cuenta que va a estar compuesto por 14 digamos, representantes de países en desarrollo y 10 de países desarrollados. Entonces, eso es como, diría que el resultado positivo que tuvo esta COP. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuando uno escuchaba en el plenario final las islas, los países más vulnerables que más necesitan de acción para pérdidas y daños, por qué estaban descontentas? Porque es como que se dio una solución para los efectos, pero no se trabajó en mejorar las causas. Es decir, no hemos visto mayor ambición en lo que es mitigación, en lo que es la reducción de emisiones. O sea, todavía no está claro en cómo los países van a poder trabajar para mejorar sus compromisos de reducción de emisiones, que hoy estamos muy lejos de limitar el calentamiento por debajo del 1,5 grados. Y también la otra parte es que seguimos sin querer llamar a las cosas como son, y en esto me refiero a combustibles fósiles. La COP en Glasgow había dado un gran paso en mencionar que había que reducir progresivamente el carbón. Lo que se esperaba que esta COP era que ampliara eso no solo al carbón, sino también a otros fósiles como el petróleo y el gas, y eso no ocurrió. Entonces todavía hay muchas resistencias, muchos intereses y también mucho lobby en querer trabajar digamos, mucho más y aumentar la ambición en lo que son las causas. Y lo que aquí hay que entender es que si esto no va en paralelo, en si no trabajamos, en si
tomadores de decisión no trabajan a la par en reducción de emisiones, adaptación y pérdidas y daños, no va a haber fondo para pérdidas y daños que sostenga la situación. Entonces, de ahí es que dejó como esta idea de un empate en la jerga futbolística, este sabor amargo de algo necesario y que necesitan los países vulnerables, pero que todavía no estamos trabajando con la ambición que requiere en las causas, ¿no?, de esas pérdidas y daños. Sí, desde la sociedad civil hubo, digamos, marchas, críticas, documentos alternativos, presentaciones. Esto lo puedo decir desde nosotras como constituency feminista, digamos, pero también el grupo de incidencia latinoamericano. Básicamente, por un lado, bueno, un sabor a poco, sabor a nada, diría, de esta conferencia, porque es como poner un título de la creación de este fondo que no se sabe ni cuándo va a empezar, ni quiénes lo van a financiar, y por el otro lado, para los países que tienen más impactos, como vos bien decías, las islas del Pacífico, las islas del Caribe, que es cuestión de vida o muerte, que sigue aumentando el volumen del agua de los mares y el nivel del agua los va a tapar, o islas que van a desaparecer, esto parece que no alcanza con pagar por contaminar, no alcanza con pagar por seguir generando emisiones, ¿no? Nos parece que las medidas de prevención deben ser mayores. Y por otro lado, bueno, me gustaría que comentes también en qué medida se pudieron incorporar la perspectiva de género en esta debate, en esta discusión. Hasta último momento no había mucha claridad sobre si se iba a incorporar algún párrafo, y alguna línea se incorporó, pero no sé si tanto como se había propuesto. Sí, bueno, a ver, creo que también ahí es importante, sí, es cierto que los países, digamos, en desarrollo del sur global, yo lo pensaba y es como, qué bueno verlos unidos, pero en verdad pidieron lo mínimo, o sea, ¿no? Lo mínimo que les corresponde. Y una vez es como, bueno, no, o sea, se fueron contentos con algo que es lo mínimo, pero ellos mismos decían en la previa, cuando uno preguntaba de, bueno, ¿cuál es el reclamo para pérdidas y daños? Ellos mismos hablaban de que acá no se buscaba definir cuánto dinero tenía que ir a ese fondo ni quiénes tenían que poner el dinero, sino que se buscaba eso, que se establezca para después empezar a dar los detalles. Entonces, si uno lo analiza respecto de qué fue lo que fueron a buscar, se llevaron lo que fueron a buscar. El tema es que sí, digamos, era poco ya con lo que iban, ¿no?, a pedir. Y en cierto punto también se pide financiamiento exclusivamente para pérdidas y daños porque viene fallando el financiamiento climático en general. Digo, si hay algo que le sirvió a muchos países desarrollados fue que el foco se pusiera en pérdidas y daños, porque nos fuimos de nuevo de una COP sin saber dónde están los 100.000 millones de dólares que se prometió que se iban, ¿no?, a movilizar anualmente. Entonces, ahí es donde hay que evaluar siempre los resultados en función también de lo que se fue a buscar, de cuáles eran, ¿no?, las expectativas. Siempre los resultados de una COP quedan cortos, lentos, en línea de la situación de crisis climática en la que nos encontramos. Y eso a mí me quedó mucho de cuando la entrevisté en la previa a la COP a Patricia Espinosa, la exsecretaria de la Convención en Cambio Climático, que dijo que el tiempo hoy de las negociaciones climáticas no va en línea con el tiempo de la crisis climática. Entonces sí, y también algo que me parece que no cumplió Egipto tiene que ver en que se dijo que iba a ser la COP de la implementación y lejos, ¿no?, quedó de ser de que fuera la COP de la implementación. Y eso se dio en el marco, y ahí paso con lo de tu segunda pregunta, en el marco de una COP que fue muy difícil, sobre la cual trabajar, que fue poco transparente en el proceso. Piensen que recién el viernes en la mañana tuvimos el primer borrador de la decisión, eso tiene que ocurrir antes, que no tuvimos plenarios de discusión sobre los textos, sino que esas reuniones fueron a puertas cerradas, y que además todos trabajamos en condiciones de intimidación, de vigilancia y de permanente control. Yo no seguí puntualmente el tema de género, o sea, es algo que siempre yo lo miro, pero que no lo seguí puntualmente en las negociaciones porque mi foco fue pérdidas y daños. Sí se incluyó en lo que es la decisión final, pero por lo que pude ver, y acá quizás vos, María José, podés profundizar un poco más, no en cómo la sociedad civil sobre todo esperaba, ¿no?, que se incluyera.
Ahora también ahí qué expectativas uno podía tener de una COP realizada en Egipto respecto de cómo se podía trabajar la agenda de género en una COP en donde mirabas alrededor y siempre estabas rodeada de hombres, ¿no? Además, ¿qué poder en esta zona? Comparamos el Mundial, ¿por qué este Mundial en Qatar? ¿Por qué esta Copa en Egipto? O sea, países realmente que violan los derechos humanos, que contaminan, petroleros. Entonces, ¿qué lobbies debe haber en este contexto, en esos países para que, bueno, las decisiones se estén tomando allí? Y creo que condiciona bastante muchas de las cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado con tanta claridad y sintéticamente, pero te pregunto para cerrar, ¿cómo sigue este proceso? O sea, ¿qué cosas van a pasar en el interín? Y por el otro lado, ¿cómo seguimos con la próxima COP? Bien, bueno, hay que entender que, digamos, las negociaciones o las COPs en sí, la acción climática no puede terminar cuando es el martillo final de las COPs. En verdad, todo ahí tiene que empezar y los países tienen que volver a sus territorios a empezar a implementar eso que se decide. No es que los países negocian únicamente 2 semanas en el año, hay distintas instancias después de reuniones, están las reuniones intersesionales en junio, y el mayor trabajo obviamente va a tener que ser, digamos, de cara a la próxima COP, que hablando de países en donde se hacen los eventos internacionales, va a ser en Dubái. Nada, hay que ver cómo se avanza en todo esto y yo creo que en ese sentido, digamos, el sur global va a continuar unido para que finalmente el trabajo de definir los detalles sobre el fondo para pérdidas y daños continúe y sobre todo también para no descuidar que los avances en mitigación y adaptación también se hagan. Con lo cual yo creo que ahí lo más importante es ver con qué los países y los distintos actores lo empiezan a implementar y son consecuentes también con sus políticas climáticas. Y me permitiría agregar, María José, muy breve, que en el caso de la Argentina, ¿cómo lo tenemos que mirar? Bueno, el año que viene es año de elecciones. Tenemos que exigirle a todos los candidatos que hablen respecto de cuáles van a ser sus políticas climáticas. Me parece que eso también es involucrarse como ciudadanos, ¿no? En un tema que no puede no estar en la agenda política. Fantástico, te agradezco muchísimo, Thais, por la brevedad, por la síntesis, y vamos a articular esa reunión de la sociedad civil, de los medios de comunicación, para poner la lupa en los candidatos en las próximas elecciones sobre los temas de cambio climático. Muchas gracias, Thais Gadea, periodista, casi una voz exclusiva en la COP de los pocas periodistas argentinos en la conferencia de cambio climático en Egipto.